Ella analiza magistralmente 9 maneras de falsa paz que ofrece al alma el mundo y que a veces el alma canoniza como si viniera de Dios. Y la verdadera paz es la que viene del beso de la boca de Dios. Y por eso es una petición altísima. Muy largo el capítulo 2, un tratado de vida monástica, de vida claustral contemplativa, maravilloso. Pues en ese capítulo 2, que es tan largo como digo, que tiene 30 parágrafos, 30 números, en la mitad, en el número 16, dice ella otra vez que al pedir la esposa béseme con el beso de su boca, lo que está pidiendo es la paz, la paz. Y ahora os voy a decir por qué esta petición es tan alta. Qué inteligencia soberana la de la Santa Madre. Cómo cuando se había puesto a escribir el capítulo 1, sabía que iba a aterrizar en esto, aunque le faltaba todavía bastantes páginas. Bien pudiera decir la esposa, béseme, y lo diría con menos palabras, porque si alguien te ha de besar es con su boca. Dice la Santa Madre, ¿por qué señala con beso de su boca? Y dice, en la Escritura no hay letra demasiada, no sobra nada. Todo lo que está puesto es por algo. Y explica ella, nuestro Rey trata la paz con las almas de muchas maneras. Y lo vemos cada día. Lo que pasa es que nosotras, dice la Santa, tenemos con el Señor una paz de pelillo, como dicen, de pelillo, hoy diríamos de medio pelo, una paz superficial, de cumplido, de protocolo, de etiqueta, de ceremonia, por encima. Dice ella, claro, la paz que tenemos, al decir la paz quiere ella decir la amistad íntima. Entonces, ¿dónde está el punto para que podamos pedir lo que pide la esposa? El punto está en que el Señor nos llegue a Él. Si no, no desmayéis, que con cualquier amistad que tengáis con Dios quedáis harto ricas, si no falta por vosotras. Mas para lastimar es y dolernos mucho los que por nuestra culpa no llegamos a esta tan excelente amistad y nos contentamos con poco. Muchos se quedan al pie del monte y pudieran subir a la cumbre. ¿Cuándo? Cuando tenemos con Dios una amistad de pelillo, superficial, cuando no llegamos nunca a ser contemplativos, cuando no echamos fuera nunca nuestros defectos dominantes, nuestras niñerías, nuestras bobadas, en las que permanecemos enredados a veces toda la vida. ¿A qué altura llegarían, dice el Santo Padre, muchos espirituales, pero no llegan a la unión con Dios por no querer acabar de levantar su espíritu de niñerías? Hay muchas personas que alcanzan la amistad del Señor porque confiesan sus pecados, se arrepienten, pero no pasan 2 días que se tornan a ellos. Y no es esta la amistad que pide la esposa. Siempre, oh hijas, procurad no ir al confesor cada vez a decir una falta. Quiere decir que no vayamos siempre con las mismas faltas. Eso es muy de la Santa Madre, es una doctrina de la Santa Madre que no solemos predicar mucho. Yo lo digo con frecuencia. Más vale que los pecados sean un poquitín más grandes a que sean más pequeños y sean siempre los mismos. Porque cuando son siempre los mismos, es que has hecho las paces con ellos, te has acostumbrado a ellos. No podemos estar sin faltas, dice la Santa muy graciosamente, mas siquiera múdense porque no echen raíces, que sean más malas de arrancar, y aún podrán venir de ella a nacer otras muchas, que si una hierba o arbolillo ponemos y cada día le regamos,
¿cuál separa tan grande que para arrancarles después es menester pala y azadón? Así me parece es hacer cada día una falta, por pequeña que sea, si no nos enmendamos de ella. Y si un día o 10 se pone y se arranca luego, es fácil. En la oración lo habéis de pedir al Señor, que de nosotras poco podemos. Pues esto es lo que pide el alma, el juntarse con Dios y el que Dios al besarla le infunda su paz, pero la verdadera paz es un beso divino. Dice Fray Juan de los Ángeles, uno de los místicos franciscanos del siglo XVI, maravilloso conquista del reino de Dios y muchas otras obras, en otro libro suyo, Los triunfos del amor de Dios, dice Fray Juan de los Ángeles, es un beso divino donde no se junta boca con boca, sino se junta Dios con el hombre. Dios con el hombre. Y en aquel contacto divino el alma muere a sí misma y solo queda vivo en ella Dios. Su vida se transforma en él. A esto aspira la esposa, dice San Bernardo, a ser toda amante de Dios y toda sedienta de Dios, y a poseer y gozar a Dios. ¿Cuál es la boca con que Dios nos besa? Su mismo Hijo. ¿Cuál es el beso de esa boca con que Dios nos besa? Su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor. Veamos entonces hasta dónde Dios nos bañará con su paz si nos está dando el Espíritu Santo. Qué grande es la fuerza del amor, dice San Bernardo. Cuánta confianza y libertad da al alma poseída de él. Qué prueba más clara de que la perfecta caridad destierra todo temor. En este estado, el alma cuida únicamente de unirse más y más con el esposo divino, deseando que por ese místico beso que le pide, la llene él del Espíritu Santo, la ilumine con sus luces, la abrase con su caridad, le dé a gustar las delicias de su celestial sabiduría y el sabroso condimento de la divina gracia, porque todos esos dones encierra en sí el favor del beso sagrado. Petit osculum id est Spiritum Sanctum. Perquem accipiat simul et scientiae gustum et gratiae condimentum. En el sermón 8 de los Cantares dice así San Bernardo. Pide el beso, o sea, el Espíritu Santo, por el cual reciba al mismo tiempo el gusto de la ciencia y el sabor de la gracia, el condimento, que el alma quede alineada con la gracia, con la paz, con el amor del Espíritu Santo, podríamos decir. Es un beso todo espiritual, por el que el alma se une al Verbo. Y por eso debemos suspirar por este beso, como suspiraban los patriarcas, los profetas, la Santísima Virgen. Cielos, derramad el rocío, veni Domine Jesu, ven Señor Jesús, a besar mi alma con tu Espíritu Santo. Miren cómo lo describe Santa María Magdalena de Pazzi. ¿Cuáles son, divino Verbo, los besos que dais al alma vuestra esposa? Un beso de paz, un beso de unión, un beso de sabiduría, un beso de orden, un beso de amor, un beso de salud, un beso de ciencia, beso incomprensible a toda carne. Con estos dulces y suaves besos divinos, consuela el Verbo a cuantos sufren y se compadecen viendo las ofensas que contra él se hacen.
Oh vosotros todos los que tenéis inteligencia, venid al Verbo y abrazadle y saciaos de sus besos. El Señor no sabe de reverencias. Dice Santo Tomás de Villanueva, lo celebramos hace una semana. Estamos aquí en su tierra, esos santos pastores que dio España en el siglo XVI. Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, Santo Toribio de Mogrovejo, Fray Hernando de Talavera, Cisneros, aquellos pastores extraordinarios, santos todos, como un poco también en el siglo XVI, San Carlos Borromeo en Italia, más tarde San Francisco de Sales en Ginebra, en fin. Pues Santo Tomás de Villanueva dice, Dios no sabe de reverencias, no seamos nosotros tan protocolarios con Él. Dice así en otro sermón que tiene a los Cantares, Santo Tomás de Villanueva, porque los Cantares los han comentado muchísimos, porque es un libro muy sugerente de la Sagrada Escritura. Y dice así, el amor es Señor absolutísimo, que no reconoce majestad ni sabe de reverencias. Todo lo lleva por una misma medida, a todo se atreve y todo lo reputa lícito. Por eso hay que ser indulgentes con el amor. Ser indulgentes. Hay niños o personas esquivas con el cariño, que no se dejan, a veces si es un niño no se deja besar, te da un manotazo. No seamos esquivos con el amor. Dejémonos amar por Jesús. Pero hay una gradualidad en este beso, y termino ya con esto. Hay una gradualidad, dice San Bernardo, que nadie debe tratar de recibir el beso de los labios divinos sin antes purificar bien los propios con el beso de los sagrados pies, manos y costado traspasados por nuestro amor. En el sermón 3 a los Cantares, dice así el doctor Melifluo, el alma cargada de pecados y sujeta aún a las pasiones de la carne no debe elevarse temerariamente hasta la boca de un esposo tan puro, sino muy al contrario, debe arrojarse a sus divinos pies y consternada, a imitación del publicano, fijar allí sus ojos en la tierra sin atreverse siquiera a mirar al cielo. No se desdeñe de permanecer en un lugar en que la santa pecadora se descargó del peso de sus pecados y se revistió de la santidad y pureza. A ejemplo de esta feliz penitente postrada a los pies del Salvador, ha de cuidar tan solo de abrazarlos, besarlos y rociarlos con sus lágrimas, no para lavarlos, sino para merecer ser ella misma lavada y por fin oír de su boca estas palabras de tanto consuelo: tus pecados te están perdonados. O bien estas otras: levántate, levántate ya cautiva, hija de Sión. Pero no basta esto. Todavía es muy grande la distancia que hay desde los pies a la boca del esposo para poder pasar de repente de uno a otro extremo. Longus altus et ardus es de pere a dos, dice San Bernardo. Es largo el salto y difícil de los pies a la boca. Habiendo salido ayer del lodo, ¿os atreveréis hoy a presentaros y tocar con vuestro rostro el del mismo Rey de la Gloria? No, pasad antes por el beso de la mano, con el candor y pureza y con frutos dignos de penitencia, que son todas las obras de piedad, dándole a Él toda la gloria sin atribuiros nada. Y de este modo es como podréis prometeros salir de entre el lodo en que estabais y aspirar ya a cosas más altas y sublimes. Y después de haber llorado a los pies de Jesús y haberlos besado largamente y haber hecho penitencia de los pecados y haberse después visto el alma esposa levantada a la mano de su esposo que se la tiende para que bese su llaga, entonces será más elevada todavía hasta el beso del costado, y percibiendo allí los latidos del corazón amorosísimo de Jesús y acariciada a su pecho, entonces ya no podrá más que sentirse llena de una confianza plena y limitada, la de recibir el beso de su boca,
el abrazo de su paz. Pidámoslo así al corazón divino de Jesús, que tiene tanto deseo de unirnos a Él. Dice el padre Rivera, que escribió mucho más, la Santa Madre en muchos más capítulos. Sería tan interesante si es que eso es así. El padre Rivera no habla a humo de pajas, pues haber tenido una obra más larga es impresionante cómo le cundía el tiempo a esta mujer, porque no lo perdía en tonterías, ni en mirarse a sí misma, ni en preguntarse cómo estaba, ni cuánto la querían los demás. Y le cundía muchísimo el tiempo y le cundía la luz que Dios le daba, y aquí nos la ha dejado. El padre Gracián pone un título un poco equívoco. En fin, equívoco es una palabra demasiado agresiva, pero a mí me ha producido cierta confusión y he estado ahí un buen rato intentando descifrar eso, porque dice el padre Gracián, trata de 9 maneras de falsa paz que ofrecen al alma, el mundo, la carne y el demonio. 9 maneras. Yo he leído, he releído anoche, esta mañana, y al final he sacado 10, pero esas 10 maneras pueden también reducirse a 5 o 6, porque la Santa Madre, como no hace un esquema antes de escribir, ni tiene un fichero, ni estudia, ni programa, y como sabemos que escribe tan desordenadamente, pues se repite solo en apariencia, porque las repeticiones son en realidad variaciones, aunque sean sobre el mismo tema, pero de enfoques que ofrecen una luz en ocasiones más potente, en ocasiones desde otra angulatura. Y entonces esas 9 maneras al final casi se reducen a esa idea, fuerza que tiene la Santa Madre en todos sus escritos, que para la vida espiritual, para el ejercicio de las virtudes, se pueden tener muchos defectos, temperamentales, caracteriales, en fin, ella lo repite una vez y otra. Yo no digo que no tengamos faltas. Faltas hay que tenerlas mientras se viva en este mundo, lo dice ella siempre tan comprensiva. Pero como haya punto de honra, está todo arruinado. El punto de honra, que no está muchas veces en relación con la valía, porque a veces el más honrado, dice ella, honrado lo dice como el más apegado a su prestigio, es el más tonto y el que menos cualidades tiene que hacer valer, pero pobre de ti, como se figure él que tú le has tocado un pelo de la ropa aunque no se lo hayas tocado, pero se lo figure él o ella. Y entonces se pintan unas vidas espirituales y se las explican a sus directores que desean tenerlos siempre para tener quien les escuche, pero luego hay punto de honra, se acabó todo. Eso es lo que viene a decir aquí. Dios os libre de muchas maneras de paz que tienen los mundanos. Y jamás el mundo ensalza sino para abajar, dirá la Santa Madre. No nos apeguemos a los criterios del mundo, porque el mundo vive en la falsa paz. Y esa paz es para guerra perpetua. Los del mundo, dice la Santa Madre, andan muy sosegados y metidos en sus vicios y grandes pecados y tan tranquilos porque no les remuerde la conciencia. Y esta paz es señal del demonio. Pues yo espero en el Señor, no se hallará en vosotras tanto mal, aunque podría el demonio comenzar por otra paz en cosas pocas, y siempre, hijas, mientras vivimos, nos hemos de temer. Primero, falsa paz. ¿Cuándo entra en un convento, en una comunidad, en un alma, la falsa paz? Cuando la religiosa comienza a relajarse en unas cosas que en sí parecen poco,
y perseverando en ellas mucho y no les remordiendo la conciencia, es mala paz. Y de aquí puede el demonio traerla a 1000 males. Puso primero y luego lo tachó a Santa Marga y puso. Y puede el demonio traerla a muy malísima paz. Y es verdad, porque hay almas que viven en una muy malísima paz y no las sacas de ahí, son imperturbables porque están aferradas a sus criterios. Pues ¿cuándo comienza la religiosa a relajarse? Santa Madre no dice cuando la comunidad empieza a relajarse, sino cuando la religiosa empieza a relajarse en cosas que parecen pocas. ¿Y cuáles son? Y las dice. Como un quebrantamiento de constitución que en sí no es pecado. Claro, las constituciones no obligan bajo pecado a no ser en las cosas que coinciden con la ley de Dios. Entonces sí. Pero las constituciones, bueno, esto no tiene importancia, y yo me voy haciendo mis propias constituciones. Porque hay conventos y hay órdenes que no tienen unas constituciones, que tienen 15 constituciones si hay 15 monjas, o 2000 si en la orden hay 2000 monjas. Cada una se ha hecho sus propias constituciones. No. La ley es una cosa universal. Luego ya la prelada dará las excepciones que hagan falta, pero porque tiene facultades para ello. Pero yo no me adapto a mí misma unas constituciones a la carta. Entonces, primero, un quebrantamiento de constitución que en sí no es pecado, o no andar con cuidado en lo que manda el prelado, aunque no con malicia, pero está en lugar de Dios, y es bien siempre, que a eso venimos, a andar mirando lo que quiere. Si tú en tu oficio ya sabes lo que quiere la Madre Priora, pues hazlo. Porque has venido al convento a eso, no has venido a hacer tu voluntad. Dice la Santa Madre que el no obedecer es no ser monja. Cosillas muchas que se ofrecen, que en sí no parecen pecado. Y en fin, hay faltas y alas de haber, que somos miserables. No digo yo que no, lo que digo es que se sientan cuando se hacen y entiendan que faltaron. La diferencia, sentirlas. Pedir perdón, desear que te corrijan, humillarte, enmendarte, y cosas tuyas que son temperamentales y comprendes ya que las tendrás por toda la vida porque son temperamentales, porque quien tenga un genio vivo se va a morir con él, pero humillarte, pedir perdón constantemente y que te duelan esas faltas, esa es la diferencia. Pero miraos mucho, porque si no sentís vuestras faltas, se puede el demonio alegrar y poco a poco hacerse el alma insensible de estas cosillas. Ese es el punto, no insensibilizarnos, no perder la sensibilidad espiritual. En la oración os hará el Señor muchas mercedes, os acariciará el alma, todo lo que queráis, dice la Santa Madre. Pero saliendo del coro, no faltarán tropiezos, no faltarán ocasioncillas, 1000 tropiecillos, turbaciones interiores y tentaciones. No es posible ser aquí ángeles, esa no es nuestra naturaleza. Por eso a mí, dice ella, no me turba un alma cuando la veo con grandísimas tentaciones, que si hay amor y temor de nuestro Señor, ha de salir con mucha ganancia. Se tienen guerrillas, dice la Santa Madre, guerrillas, pero adelantan más con esa guerra, aunque parece que no tengan tanta oración, si sacan humildad y virtudes. Siempre temed, si no os doliere mucho la falta que hiciereis. Eso es lo que hay que temer, que te duela la falta. No que tú ya te hayas hecho tu vida, ya te hayas instalado en el convento, te escapes de la obediencia, faltes habitualmente al silencio,
tengas un apego afectivo, que ya lo tengas como habitualmente admitido, y todas esas cosas ya no te duelen. Eso es lo peor. Cuidado con las que fueren escrupulosas. Porque yo no estoy hablando, dice la Santa Madre, por alguna falta alguna vez o faltas que haya. Que esto las tenemos todos, vuelve a repetir una y otra vez para animarnos. Hablo con quien hace esas faltas muy ordinarias, sin hacer caso, pareciéndole no nada, y no la remuerde ni procura enmendarse. Esta es muy peligrosa paz, de ahora más. Esa que he dicho de la falsa paz de la monja que se relaja en cosas pequeñas y no le da importancia, sería la primera manera de paz, falsa. Pero como es la paz de la monja, pienso que el padre Gracián no la cuenta, y cuando él dice 9 maneras, son a partir de ahora. A partir de ahora son las 9 maneras de paz, pero algunas vienen a ser la misma. Repite, ya lo veremos. Primero, la paz que da el mundo en honras, y pobres nunca son honrados. Dice aquí, repite la mismísima frase del camino de perfección. Un pobrecito no tiene prestigio, no tiene aplauso del mundo, no tiene honores, no es honrado en ese sentido. ¿Cuál es la honra que puede provocar la falsa paz de una monja? Las alabanzas. Don Jacinto Benavente, que fue premio Nobel de Literatura al principio, los primeros años del siglo XX, decía: seamos como nos creen, porque si nos creen santas y no lo somos, vamos a serlo, o por lo menos vamos a desear con toda el alma serlo. Cuidado con las alabanzas. Es lo más ordinario en decir que sois unas santas, con palabras tan encarecidas que parece los enseña el demonio. Y así debe ser a veces, porque si lo dijesen en ausencia pasaría, mas en presencia. ¿Qué fruto puede traer sino daño, si no andáis con mucho aviso? Nunca os pacifiquéis en estas palabras que os podrían hacer daño y creer que dicen verdad, o en pensar que ya es todo hecho y que lo habéis trabajado. Nunca dejéis pasar palabras sin moveros guerra en vuestro interior. Acordaos cuál paró el mundo a Cristo nuestro Señor, y qué ensalzado le había tenido el día de Ramos. Jamás el mundo ensalza sino para abajar, si son hijos de Dios los ensalzados. Yo tengo harta experiencia de esto. Solía afligirme mucho de ver tanta ceguedad en estas alabanzas y ya me río como si viese hablar un loco. Le resbalaba todo eso a la Santa Madre, lo mismo que le resbalaba que dijeran que tenía los mesones llenos de hijos, si estaba acostumbrada a todas las calumnias más repugnantes. Y decía, bueno, en eso que dicen no aciertan, pero si dijeran otros pecados míos acertarían, así que vaya una cosa por otra. Y cuando volvió de Villanueva de la Jara, aquel viaje triunfal por toda la Mancha, que le sacaban hasta los ganados a que los bendijese, le daba igual, se reía y luego pasó por la Puebla de Almoradiel y lo que las corrieron fueron a palos los vecinos. Aquí no se paran estas monjas que son unas embusteras y unas impostoras. O sea que el mundo una vez le da por una cosa y otra le da por otra. Y la pobrecita se tuvo que morir en Alba de Tormes de paso, de viaje, porque tuvo el capricho la señora duquesa de que estuviera al nacimiento de su nietecito, y cuando llegó y puso el pie en tierra le dijeron, Madre Teresa, ya es nacido el nieto de la duquesa. Y se rió ella y dijo, bendito sea Dios, que ya no será menester la santa. Y se reía de sí misma, se reía, le resbalaba todo eso, porque es el beso de Judas, dice ella. Algunos no lo dicen con esa intención, pero el demonio está mirando para llevarse el despojo. Por tanto, cuidado con las alabanzas y cuidado con eso de que las crean santas. Segundo, la paz que nos hace nuestra misma carne, porque la carne es amiga de regalo. Y yo no puedo entender cómo hay tanta paz y sosiego en las personas tan regaladas. Hay monjas que parece que vienen al convento a no morirse, dice ella, en el camino de perfección, a cuidar de su salud,
a que no les falte la comida a su gusto, la atención constante. El cuerpo engorda, el alma enflaquece. Si la viésemos, parece que va a expirar. ¿Os parecerá que tenéis tanta flaqueza que no podéis pasar sin comer carne? Y con no ayunar algún día basta para esa flaqueza. Todo con color de enfermedad. Y habéis menester traer mucho aviso, que un día os hará mal tomar la disciplina y de aquí a 8 días por ventura no. Y así pone muchos ejemplos en los que no me voy a detener. Tercera manera de falsa paz, la que decíamos ayer. Acostumbrarse a las mismas faltas siempre. Y dice la Santa Madre, ya que no podemos estar sin faltas, siquiera múdense, porque no echen raíces, que sean más malas de arrancar, y aún podrán venir de ella a nacer otras muchas. Así me parece es hacer cada día una falta, por pequeña que sea, si no nos enmendamos de ella. En la oración lo habéis de pedir al Señor. No acostumbrarse a las mismas faltas. Cuarta manera de paz del mundo. Quitar importancia a los pecados veniales. Estas personas se guardan de no pecar mortalmente, pero no se les da nada de pecados veniales aunque hagan muchos al día y así están bien cerca de los mortales. Dicen, de esto hacéis caso, para eso hay agua bendita. Cuidado con los pecados veniales. La Santa Madre siempre insiste mucho en esto, porque los pecados veniales precipitan en los mortales. Quinta manera de falsa paz. Siempre ella dice de la gente del mundo. Así vive la gente del mundo, según lo que estamos diciendo, regalando su carne, no haciendo caso de pecados veniales. Quinta manera de falsa paz. Son prácticamente todas, confluyen como ven. La tibieza. La tibieza ya no es lo mismo, la Santa Madre es muy fina, no es lo mismo que acostumbrarse a los pecadillos pequeños sin darle importancia, ni es lo mismo que acostumbrarse a los pecados veniales. ¿Qué es la tibieza, según ella lo define aquí? Que llega un momento en que el alma ya ni sabe ni le importa si lo que hace es pecado venial o mortal. O sea que es gravísima la tibieza. Creemos que es acostumbrarnos a buscar un poco menos la perfección, que nos duelan las cosas. No, dice la Santa Madre. Llega un momento que el alma ya está tan ciega que no distingue el pecado venial del mortal. Y lo que es mortal lo echa a venial para acabar echándolo a imperfección. Y a lo mejor es un pecado mortal, porque el pecado también hay que ver su continuidad. Para que haya pecado grave tiene que haber materia grave, advertencia plena y consentimiento completo. Si falta una de las tres cosas, no hay pecado grave. Distinguir el pecado mortal del venial es lo contrario de la tibieza, porque a algunas almas, con parecerles no tienen cosas de pecados grandes, como ven a otros, parece se aseguran, y este no es estado de perfecta humildad. Podrá ser que sean muy mejores porque lloran su pecado y con gran arrepentimiento. Los que pecan más y lloran su pecado son mejores que los que parece que pecan menos y están aposentados en sus faltas. ¿Por qué? Porque les parece que no hacen ninguna cosa de aquellas graves y toman más anchura para sus contentos. Sexta, o no sé cuál llamamos, me parece, sexta manera de falsa paz. La vida concertada. Esto es de las terceras moradas, recuerden, las almas concertadas. Son almas que sí, que tienen sus ratos de oración, les da el Señor hasta ternuras y lágrimas, pero ellas no querrían dejarlos contentos de esta vida, sino tenerla buena y concertada. Miren, hay monjas
que se instalan en los conventos. El otro día le decía yo a una comunidad moribunda que es inútil que sigan allí porque ya está acabando. Ustedes, antes de llegar ya a un límite que ya ni las reciban siquiera en ningún sitio, pues váyanse ahora con tal comunidad. Me decían todas que sí, como te dicen siempre las monjas, para hacer lo que ellas quieren. Y yo les dije, pero no se van a ir ustedes. No se van a ir, que es una comunidad muy relajada. Sí, yo se lo dije claramente. Digo, porque ustedes llevan muchos años muy relajadas. Y al estar relajadas, están instaladas ya en sus comodidades cada una. Cada una tiene en su celda lo que quiere, cada una va a ver la televisión cuando quiere, porque hoy los conventos están así, algunos. Comen lo que quieren, a la hora que quieren, van a la nevera, unas cosas de señoronas solteras. Bueno, yo no digo que por la misericordia de Dios este convento no tiene esas cosas. No, por la misericordia de Dios, que el que esté en pie, cuidado, no caiga. Este convento no tiene esas cosas. Pero algunas otras tendrá de cada monja que se instala. Hay monjas que no se las puede cambiar de oficio. Pobres prioras. No pueden tocarle el oficio a una monja. Y hay otras que, aunque no se la vaya a cambiar de oficio, si en el oficio tiene que hacer las cosas mejor, hay de quien se lo diga, empezando por la priora. ¿Por qué? Porque lleva una vida concertada. Está ella su oración, sus gustos. Y dice la Santa Madre, eso es una falsa paz. Esa monja está en paz, pero no está en la paz del Calvario, ni mucho menos. No sé para qué os voy diciendo estas cosas, si no es para que entendáis los peligros que hay en no desviarnos con determinación de las cosas del mundo, porque ahorraríamos de hartas culpas y de hartos trabajos. Si yo he entendido todo esto con ser mujer, dice que es fantástica la Santa Madre, con ser mujer, pero la mujer más inteligente del universo. Contadas las mujeres y los hombres, el ser humano más inteligente. Si he entendido yo todo esto con ser mujer, ¿qué harán los confesores y las personas que las tratan más particularmente? Y a mí me desatiran porque no parece les falta nada para ser amigas de Dios. Os voy a contar de una que he tratado particularmente. Era amiga de comulgar a menudo mucho cuando no se hacía entonces. Jamás decía mal de nadie. Ternura en la oración, continua soledad, porque estaba en su casa por sí. Esta era un alma muy buena, muy blanda de condición, no hablaba de nadie, continua soledad, comulgaba mucho, nada le hacía tener ira, tan blanda de condición que nada le hacía tener ira. Esas personas me dan un miedo terrible, que no se les escapa nunca de genio nada, siempre dueñas de sí. Uy, qué miedo. Nunca se había casado, ni era ya de edad para casarse. Y a mí me parecía gran aventajada alma y de gran oración. Y preciábala mucho a los principios, porque no la veía ofensa de Dios y entendía se guardaba de ella. Tratada, comencé a entender de ella que todo estaba pacífico si no tocaba interés. Mas llegado aquí, no iba tan delgada la conciencia, sino bien grueso. Entendí que con sufrir todas las cosas que le decían de esta suerte, tenía un punto de honra, que por su culpa no perdiera un tanto o una puntica de su honra o estima. Tan embebida en esa miseria que tenía, tan amiga de saber y entender lo uno y lo otro, que yo me espantaba cómo aquella persona podía estar una hora sola y bien amiga de su regalo. Todo esto hacía y lo doraba, que lo libraba de pecado. La honra, el interés. Y ha deslizado una cosa a la Santa Madre que no se nos escape. En esta señora tan beata y tan santa, ha deslizado una cosa. Tan amiga de saber y entender lo uno y lo otro. O sea, que era una curiosona. Otros hay que han dejado todas las cosas por el Señor y ni tienen casa ni hacienda. Hay otras almas, y con esto acabo, que no se les da mucho de los dichos de los hombres y de la honra.
Sí, pero no están ejercitadas en la mortificación y en negar su propia voluntad. Y así, no parece, les sale el miedo del cuerpo. Torna a revivir constantemente su honra. No les parece temen ya el mundo, sino a Dios, pero no son almas que harían como San Pedro, echarse en la mar, como muchos santos. O sea, son almas que al querer conservar siempre su voluntad, no se pierden para Dios. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El que no toma su cruz detrás de mí y se niega a sí mismo cada día, no puede ser discípulo mío. No obra la fe en esas almas. No obra la fe. Yo, fiar de Dios su mantenimiento totalmente, llega a decir la Santa Madre, solo conozco 2 personas. No sé quiénes serían esas 2, pero llega a decir eso. Totalmente abandonarse en Dios, solo conozco 2 personas. En fin, el gran bien de tener grandes deseos, termina diciendo la Santa Madre. Si el Señor os ha traído a este estado, poco os falta para la amistad y la paz que pide la esposa. No dejéis de pedirla con lágrimas muy continuas y deseos. Haced lo que pudierais de vuestra parte para que os la dé, porque sabed que no es esta la paz y amistad que pide la esposa. Negar la propia voluntad, mortificarse.